El mundo continúa enfrentando sus distintas situaciones en medio de la pandemia y por eso usted nos ve, seguidor de la reacción, en estas condiciones. Vamos a conversar esta mañana acerca de un tema que evidentemente tiene muchísimos años y para eso hacemos contacto de inmediato con Madrid, España. Allí se encuentra una señora muy especial en el tema que vamos a abordar esta mañana y ella nos atiende así y nosotros así porque estamos juntos, ella allá y nosotros aquí enfrentando la pandemia que lamentablemente sigue cobrando vidas. De momento nada más le invitamos a nuestra invitada pues a quitarnos para poder conversar de un tema que no tiene que ver con la pandemia, no tiene que ver con el COVID-19, pero sí que evidentemente ella también tiene un papel importante con costarricenses que se encuentran en Madrid. Doña Ana Elena Chacón, ella es nuestra embajadora en España y también, si recordamos un poquito hacia atrás, hace algunos años, ella ha sido una pieza fundamental, una líder en el tema del matrimonio igualitario, que como ustedes bien saben, el próximo martes, ya a muy pocas horas, se podrá realizar en nuestro país con toda libertad y con toda la legislación necesaria. De hecho, ya hay 55 parejas que ya están casadas, muchas de ellas fuera de Costa Rica y otras aquí en nuestro país. Le agradecemos a doña Ana Elena Chacó, embajadora nuestra allí en España, que nos acepte esta comunicación y, en fin, qué sentimiento le embarga a doña Ana Elena a pocas horas de que en Costa Rica se permita esta posibilidad de derechos humanos aquí en el país. Bienvenida. Hola, pues muy buenos días para nosotros aquí, buenas tardes. Encantadísima de estar con ustedes y de poder conversar sobre un tema que me llena de ilusión, porque hace muchos años lo soñamos y no hay nada mejor que llegar a un punto de ver que un sueño se convierte en realidad, porque ya desde el año 2006 la Sala Constitucional le dijo a la Asamblea Legislativa que debíamos de legislar a favor de la tutela de los derechos civiles y patrimoniales de las personas del mismo sexo que se encontraban, digamos, desamparadas bajo las leyes existentes. Eso quería decir que durante, digamos, esos años, muchas de estas parejas morían en la soledad, en hospitales públicos, porque no podían, perdón, una de las parejas moría en la soledad porque la otra persona no podía ingresar porque no era considerada familia, el derecho a heredar si no existía un testamento, en fin, las licencias por enfermedad, o sea, se desconocía una convivencia que se estaba dando ya en muchísimas personas y que luego en casos de enfermedad, muerte o de separación misma, sufrían muchísimo desamparo. En ese momento, en el año 2006, ya como uno empieza a hacer historia antigua del siglo pasado o digamos principio de siglo, entonces yo presenté junto con dos compañeros más un proyecto de ley para que se pudiera tutelar estos bienes. El primero no prosperó y no era lo suficientemente bueno, luego presentamos sociedades de convivencia y se pasó así del año 2006 hasta el año 2020 en que esto se convirtiera en una realidad. Y por lo tanto, pues a mí en el año 2016, o sea, ya verán, bastante tiempo después, se me plantea la posibilidad de hacer la consulta ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que si los bienes derivados de una pareja del mismo sexo y el cambio de nombre de la población trans debía de hacerse, digamos, el cambio de nombre de una forma gratuita, administrativa y expedita, y digamos, el tutelar los bienes de las parejas del mismo sexo también estarían contemplados dentro de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. En el año 2016 se hace esa pregunta, yo la firmo, la mandamos a la Corte y yo pregunté, ¿cuánto tarda la Corte en resolver? ¿Verdad? Yo ni idea, nunca había hecho. Me dice, puede para 3 años, 5 años, bueno. 2 años, de hecho, duró esta, ¿no? Esta Duró última. 2, exactamente, tal vez menos de 2, porque se consultó a la Corte en sí, perdón, ahora voy, Nina. Entonces, resulta que la Corte resuelve esto en enero y la consulta se había hecho como en junio. Entonces, en ese momento fue que yo recibí la respuesta. Esa respuesta llegó el 9 de enero, sí, 2018. del 2018
a las 11:14 de la mañana. Aquí siempre aprovecho, como todos los medios de comunicación, para contar la verdad de los hechos, porque, claro, se empiezan a construir un montón de teorías de la conspiración alrededor de esto, y he escuchado destacadísimos politólogos apoyando estas teorías de la conspiración, en donde dicen que esa respuesta yo la tenía en mis manos muchísimo tiempo antes, pero que la saqué en ese momento. Entonces fue absoluta coincidencia, doña Elena, ya que usted adelanta de una vez el tema, que se dijo que Pues, llegó justo en medio de la campaña electoral. yo la verdad que no me lo esperaba. Yo pensé que la campaña iba a pasar y no íbamos a tener esa respuesta. Lo que sí quiero decir es que cuando responde la Corte, responde a varias personas al mismo tiempo que son los implicados. Presidente del Tribunal Supremo de Elecciones, presidente el señor Sobrado, el señor Chinchilla, presidente en ese momento de la Corte, Corte Suprema. Y el presidente de la Asamblea Legislativa, don Gonzalo Ramírez, sí, el señor Ramírez, sí. Entonces, o sea, que además era de un representante de un partido evangélico. Entonces, imagínense el poder de convicción, yo a veces digo, bueno, si lo tuviera, sería maravilloso para hacer cosas buenas, que yo hubiese tenido para que 3 caballeros de esta talla hubiesen guardado esa respuesta conmigo, ¿verdad? Es decir, es ¿Qué poder, totalmente... diríamos aquí? ¿Qué poder? Pues sí, si uno lo tuviera, pero además yo soy una fiel creyente de la división de poderes y creo que eso sustenta la democracia, y lo que quiero decir es que jamás, nunca nosotros intentamos ocultar algo. De hecho, esa respuesta llegó a las 11:14, como le digo, guardé el correo electrónico y la hora la tengo muy en mi mente, y a las 3 de la tarde dimos una conferencia de prensa. Doña Elena, le ruego nada más para continuar, acomodamos un poquito la cámara, que se nos Sí, da un esta poquito. cámara se me ha caído varias veces en el día, ya. Son parte de las cosas. Le pongo un tapecito, pero ya, a ver, ya. Ahora Yo sí. creo que sí. Es que está Ahora, como a media antes, cara, sí. antes para que todos lo sepan que estamos, pues esta entrevista no tiene más cosas previas ni nada, le estaba cortando la cabeza a la Sí, señora perdón, embajadora de la parte yo de vi abajo. que se estaba cayendo, sí. Le corté la Bien. idea. En horas de la tarde ustedes comunicaron No, y... nosotros dimos conferencia de prensa, y también es sumamente importante decir que esto fue un tema que hubo audiencias abiertas para todo el público discutido una vez que se abrió la discusión en la Corte, teniendo la ventaja de que la Corte tiene su sede en San José de Costa Rica. Entonces, las personas que estuvieron a favor o que estuvieron en contra, que solicitaban dar su opinión al respecto durante 3 días de audiencia al público, lo hicieron. También esto es porque ya quisiera irle quitando todos esos puntitos, digamos, de maldad que la gente quiso hacer alrededor de él, y estoy aprovechando este momento para Claro, hacer un porque me recuento parece que de usted no se ellos. ha referido a eso, doña Elena, públicamente a esos temas. No. Imagínense, por ejemplo, que nosotros tuvimos participación de la Universidad de Chile, de la Universidad Católica de Chile, con una posición en contra firme, y todo está en las actas de la Corte. Entonces, lo que quiero decir es que de clandestino o de unas ganas de hacer algo que estuviera debajo del tapete para salir ahí con un conejito del sombrero a la hora de que se llegara a las elecciones, esa estrategia nunca existió. Ahora, ¿verdad? precisamente, ya que se dio en medio de la campaña electoral y ya sabemos todo lo que produjo una polarización absoluta, o sea, fue un giro, un punto de giro, como dirían los especialistas del mundo del cine. ¿En algún momento usted pensó, y le digo usted porque usted fue el líder en este tema, reconocido por el propio expresidente Luis Guillermo Solís, ¿ustedes pensaron que eso podía provocar eso? ¿Que eso era un tanto peligroso darlo a conocer en ese momento porque podía interpretarse como finalmente se ha reconstruido que se interpretó? No, a ver, yo no me ¿Cuál es el deber imaginé de darlo a conocer? primero yo no me imaginé que Costa Rica fuera un país donde la población se dividiera prácticamente en 2 o 3 cuartos para un lado, como lo queramos poner, con números Como finos que o no, fueron... ¿verdad? Pero hubo un parteaguas definitivamente en ese momento hacia un discurso de odio hacia una población que es un colectivo que históricamente había estado discriminado. O sea, a mí me parecía
que esa no es la Costa Rica, que siempre nos gusta abrazarnos, que hablar de lo pacíficos que somos y cómo todos cabemos en 51.000 kilómetros cuadrados, y de repente hay un discurso polarizante, que además de eso yo sentía mucho dolor que ese discurso polarizante le hiciera daño al colectivo LGTBI, ¿verdad? Porque no hay nada peor, y todos sabemos lo que es estar en la picota, o lo que es tener quizás que sacar dolores que ha costado mucho en la vida, ir rumiando y hacerlos públicos de un momento a otro, Y que se le porque viniera haciendo ese daño desde hace años, porque es que estamos sí. hablando de la segunda vez de la Corte Interamericana, de la segunda vez de la Sala Constitucional, de muchos intentos de la Asamblea Legislativa, o sea, era algo de años. Bueno, en la Corte era la primera vez que se hacía la consulta, pero la sala a ver, Sí, se la sala en el 2006 lo dice, lo que ya comenté hace un ratito, y luego cuando esto vuelve a la sala, ¿verdad? Porque en el 18, cuando todo esto se da, uno dice, bueno, ya dimos un pasito hacia adelante, y al día siguiente el Consejo de Notarios se niega a, digamos, certificar notarialmente el matrimonio, y voy a repetir esta palabra una y otra vez: el matrimonio civil no tiene que ver con religiones, no tiene que ver más que con los derechos salvaguardados en nuestras leyes. Esa es la forma de protegerlo, ¿verdad? Porque la gente suele confundir y pone muchas imágenes de una pareja casándose en una iglesia, cosas de esas. Eso no va a ocurrir, porque no hay un matrimonio religioso. Y la religión, a pesar de que Costa Rica es un estado católico por constitución, con libertad de credo, pues la religión es algo muy personal. Esto no tiene que ver con el tema religioso, pero el tema religioso, claro que se introdujo en el debate. Ahora, Yana Elena, vinieron los magistrados, 18 meses, año y 6 meses para ver si los señores diputados corrigían esto. ¿Cómo vio usted eso, que los magistrados tomaran esa decisión cuando muchos decían que no había nada que decidir? Había que acatar, como el gobierno lo dijo, había que acatar, respetar y aplicar el matrimonio igualitario. Pero 18 meses, dijeron los diputados, para quizá llegar a lo mismo que sabíamos que no se iba a llegar, porque no se había llegado durante tantos años hacia atrás. ¿Usted vio cobardía en los magistrados, en la sala cuarta? Yo no podría nunca calificar un voto de la Sala Constitucional con un adjetivo. O sea, jamás. A mí me parece que cada magistrado hizo un sustento de su voto, que no fueron unánimes los 7 votos que se dieron, que si uno los lee, cada uno contiene conceptos diferentes, y no queda más, ¿verdad?, las personas respetuosas de la ley, que acatar lo que la ley nos manda. Y en ese momento, lo que yo me alegro es que sí haya quedado claro que sí era constitucional la resolución de la Corte, que sí Obligatorio era además. vinculante. Y bueno, el tema de los tiempos, tal vez lo que cuesta mucho al final se disfruta un poco, ¿no? Y a la tica. Eh, y a la tica, y se dio un espacio. Y a mí me parece, indistintamente si yo estoy de acuerdo o no soy quien para emitir ese criterio, a mí me parece que se le dio una ventana de oportunidad a la Asamblea Legislativa de 18 meses para que se pronunciara. Y la Asamblea Legislativa, siendo el primer poder de la República, teniendo una representación popular de la forma que la tiene, con 57 diputados y diputadas, pues no quiso avanzar en el tema. Yo siempre dije cuando era diputada, votemos esto, no importa si lo ganamos o no, lo importante es que al final tomemos decisiones. Y bueno, ahí no se avanzó, y entonces pues hemos llegado a través del derecho convencional, ¿verdad?, que es aplicando las convenciones que hemos firmado, y del derecho que hemos aplicado a través de las resoluciones de la sala. Pues la verdad es que el 26 a las 12 de la noche en Costa Rica será una realidad, una resolución que me parece a mí en todos sus extremos una pieza digamos, de derechos humanos en su mejor redacción. A propósito de la Asamblea Legislativa y poder que usted conformó también hace algunos años desde la Unidad Social Cristiana, la semana anterior, de nuevo, un intento de 22 diputados por intentar que el tema se pospusiera. Esta semana lo enterraron 33 diputados. Tenía toda una complejidad
de que la sala cuarta tuviera que posponer por la pandemia, cosas increíbles, doña Ana Elena, que parecía no tener nada que ver, que posponerlo por la pandemia, un derecho civil consagrado en todos estos órganos. Cuando usted vio esa moción, ¿qué sentimiento le albergó de los diputados que intentaron resucitar eso a última hora también para posponer esto? Pues a mí me parece que políticamente y estratégicamente este es un tema que debemos dar por saldado. Pero esa es mi posición, con mucho respeto y en el cargo que yo pues ocupo ahora en la diplomacia, no puedo hacer como análisis muy específico de cada uno de los temas partidarios, pero sí desde el punto de vista como ciudadana costarricense, me parece que el país en este momento está requiriendo de unos apoyos fundamentales para salir de una de las peores crisis que lo ha dicho la CEPAL, que ha tenido América Latina desde el 14 o de la del 2008, no tiene nada que ver. Es decir, vamos a La crisis enfrentar, de las crisis, pareciera claro, decir. vamos a enfrentar desempleo, vamos a enfrentar pobreza, todo lo correlacionado con esta, digamos, con esta crisis, desigualdad, que son cosas muy importantes a las cuales realmente todos con un espíritu ciudadano deberíamos de entrar a discutir. Teniendo en consideración, y aquí yo hago también, aprovecho para decirle que la población LGTBIQ es una población que se encuentra muchas veces en pobreza, especialmente algunas de esas letras que le digo del colectivo, ¿verdad? La población trans es una población muy vulnerada, especialmente cuando hacen su transición hacia mujer, muchas en situación de calle, algunas en trabajo sexual, que también, bueno, algunas no, muchas, Ujú. porque es prácticamente lo que la sociedad las estigmatizaba y las dejaba, además del rechazo familiar y de terminar en situaciones de enorme vulnerabilidad y abandono por la sociedad y las familias en general. Entonces, esta es una población afectada también, como lo es el resto, por la pandemia del COVID-19. Entonces, yo creo que vamos a mirar el tema del matrimonio igualitario como un tema saldado, una deuda histórica, como todas, siempre llegan tarde, pero bueno, nunca es tarde cuando la dicha es buena, y entonces podemos celebrar que Costa Rica dio un paso más en el respeto a la dignidad de todos los seres humanos. Como esta conversación, doña Elena, tiene un componente evidentemente emocional y usted por convicciones de años que ya nos ha vuelto a quedar claro, quiere devolverla al 11 de enero del 2018 en el bar La Avispa, el Popular, en que usted dijo, el amor sí pudo. Sí. ¿Cómo recuerda aquel momento cuando lo recibieron, evidentemente, la población LGTBIQ, con esa frase, el amor sí pudo y su discurso de esa noche? Bueno, yo lo recuerdo como un día muy emocionante y creo que causó más crítica mi ida a la avispa que la misma consulta en sí misma, porque parece que ir a un lugar donde hay una concentración de población que ya es discriminada es terrible, ¿verdad? Porque además se tiende a ver como pecaminoso este tema, que no tiene, el amor no tiene nada de pecado. Claro, ese día fue un día muy, para mí muy emotivo, estuve. Demuestra mucho valor de usted, justamente por todo el Bueno, estigma es que que a mí, hay. yo quiero siempre derribar estigmas en el sentido de que los lugares son para todo mundo, ¿no? O sea, yo creo que esa exclusividad de que ahí, porque la avispa es un centro de recreación que tiene una historia muy dura, porque ahí entraba la policía y apaleaba a la gente. Y si encontraba una pareja bailando con otro de su mismo sexo, se las llevaban en las perreras. O sea, había una criminalización total de la diversidad sexual. Y eso lo vivió Ana, la dueña de la avispa, y lo vivieron algunas personas queridas que me cuentan durante esos años. Y yo fui con mucho gusto y volveré también. Si algún día me vuelven a invitar, yo volveré a la avispa. Y me pueden volver a criticar lo mismo, pero a mí me parece que mientras, a ver, todos en Costa Rica hemos entrado a un bar, todos hemos entrado a una discoteca, todos nos hemos tomado un trago Y saben y qué es la andar de, avispa, ¿verdad? También, muchos saben qué es, pero ¿verdad?
Sí, y andar de mojigatos a estas alturas del siglo XXI, realmente yo creo que no nos calza. Y yo, sinceramente, siento que ese día fue un ratito de alegría por haber dado un paso adelante y que el amor, que es un sentimiento que construye mucho. Yo siempre hago las políticas públicas basadas desde el amor, porque no conozco una política pública que basada en el odio haya dado un buen resultado. Vámonos a la discriminación, vámonos a, no sé, a los genocidios, vámonos a los que se creen las razas superiores, a cómo se han creado las guerras porque pretendemos que destruyendo al otro va a ganar nuestra tesis, ¿verdad? Y esto, si bien no era una guerra, había mucha guerra personal. Igual le Y recordamos de Mariscal, usted, doña Elena, por sí, supuesto, la sí, sí, diversidad. así es. Y además creo que hay muchas personas que no están viendo esto, ¿verdad? Hay muchas personas que murieron, ¿verdad? Por diferentes circunstancias, pero un día cuando esto acababa de pasar, mi mamá me llamó por teléfono y mi mamá es una mujer profundamente católica, respetuosa, pero claro, estaba con lo que le decían las amigas y estaba mortificada y yo le digo, vea mami, si dentro de hoy en 15 años nace, o sea, de hoy en 15 años, un muchacho que está naciendo hoy, realmente al comprenderse a sí mismo, se da cuenta que tiene atracción bajo una persona de su mismo sexo y no contempla el suicidio, hicimos un buen trabajo, salvamos una vida. Porque todo el mundo sabe que la tasa de suicidio en adolescente no es exclusivo esto, pero que es una tasa que muchas personas cometen este acto tan autodestructivo por razones de discriminación, de miedo a enfrentar lo que están sintiendo. Doña Elena, a pocas horas de que entre a regir el matrimonio igualitario, quizá usted está enterada, pero muy recientemente también, bueno, por orden de un juez, pero el Tribunal Supremo tuvo que anular el matrimonio entre Laura Flores Estrada, precisamente, y Yasmín Elizondo, quien sabemos que pudieron casarse en vista de que una de ellas estaba inscrita como masculino ante el tribunal. Ya sabemos que el tribunal tuvo que hacer lo que tuvo que hacer, pero es irónico anular una cosa a pocos días donde ya ese derecho ya va a ser permitido con todas las de la ley, como diríamos. Ellos dicen que van a apelar, ellas van a apelar, pero ¿cómo toma usted ese caso, ese capítulo en este gran marco del tema del matrimonio igualitario? Es penoso cuando una justificación de una sentencia se basa en una moral. La moral siempre es personal, ¿verdad? Lo que tiene que ser universal es la ética, los derechos humanos, el respeto a las leyes. Lo que yo crea no lo puedo plasmar para decidir sí o no en una sentencia. Y pues a mí me parece que está muy bien que se apele y quizás que se busque alguna persona con la objetividad del caso para que pueda tener una resolución ante un matrimonio que hace mucho se viene a querer dándolo, ¿verdad? Yo creo que fue el primero que salió. Marco Castillo, al ser el abogado, enfrentó una cantidad de problemas judiciales también importantes y ya es hora de reivindicar eso, pero bueno, yo vuelvo a decir que soy muy respetuosa de la división de poderes y soy una mujer también respetuosa del Estado de Derecho, pero si uno quisiera siempre de la persona juzgadora la objetividad que requiere el caso. Doña Elena, ya para ir cerrando esta conversación, que le agradecemos hasta Madrid, España, porque usted evidentemente tiene muchas ocupaciones y de muchos hijos que están allá. Muchos costarricenses anhelan la madre patria. Esperemos que estén bien y hemos sido testigos de las repatriaciones que se han hecho en vía aérea a nuestro país. Doña Elena, la ONU ha felicitado a Costa Rica precisamente por este paso en las últimas horas. ¿Qué sentimiento le alberga una excitativa como que la que ha hecho la organización por este paso que da el país? Bueno, pues es que no podía ser de otra forma, ¿verdad? Realmente en las Naciones Unidas es donde nacen los derechos humanos. Después de las barbaries que se cometen durante la Segunda Guerra Mundial, se entiende que hay que tener un organismo que realmente ayude a vigilar que los pueblos puedan vivir sin niveles de violencia. Y los niveles de violencia no se dan única y exclusivamente cuando se está en una guerra.
Además de eso, pues la comisionada para derechos humanos es la expresidenta Michelle Bachelet, a quien he tenido el gusto de conocer en distintas ocasiones. Cuando ella era ministra de Defensa, yo estaba en seguridad y ahí nos conocimos desde el año 2002. Y la vida nos va topando por diferentes lugares y la verdad que yo agradezco mucho que de nuevo Costa Rica se ponga una flor en el ojal, porque esto es Costa Rica. Y diga, somos un país respetuoso, vamos para adelante, entendemos que cada persona tiene derecho a soñar con su propio proyecto de felicidad, que no se necesariamente encaja en lo que es el suyo o el mío, pero no por eso podemos juzgarlos de una forma en donde los estigmaticemos o los discriminemos. Y por lo tanto, yo me siento orgullosa de lo que he hecho en la administración pública y este es uno de los temas de los cuales me siento muy orgullosa, pero sobre todo me voy a sentir feliz cuando la vida de muchas personas se vea reivindicada, pueda tener, yo siempre digo, esa complicidad hermosa que se tiene entre parejas que se quieran, formar familias que estén también llenas de respeto y amor, porque esa es la familia. Las familias son muchas, son diversas, somos las familias, ¿verdad? Ya no es un tipo, evidentemente. Desde hace años no lo éramos, pero ahora al menos ya está Sí. reconociéndose, ¿verdad? Señora embajadora, evidentemente ya por último para cerrar y agradeciéndole, no faltaría quien, y en esta moción que hablábamos hace un momento de la Asamblea Legislativa, quiera rescatar o quiera darle algún matiz, alguna dimensión política al tema, no solamente de su lucha, usted la ha hecho por años, nos ha quedado de nuevo claro al principio. Rescatar que usted en esto, evidentemente, la consulta que se hizo ya lo ha aclarado, todas esas teorías de la conspiración que siempre son tan interesantes, además tan atractivas y generan tanta atracción, pero que usted eso lo ha hecho por convicción y no tiene ningún afán político. No, Político ninguno. en lo personal para usted, me refiero, no solo es No. para el PAC, sino en lo personal, porque ese tema la pone a usted evidentemente en un liderazgo destacado en esta lucha de derechos humanos en Costa Rica. Pues yo creo que esta lucha pone al país y personalizarla en mi, o sea, en mí, a mí me daría mucha pena saludar con un sombrero que si bien yo puse la cabeza y puse la piel, fue construido por mucha gente. Ha habido muchos liderazgos. El no darle a la sociedad civil y a los activistas del colectivo o a los activistas de derechos humanos un lugar en la historia sería profundamente egoísta de mi parte. A mí me parece que esto nace desde hace años. Me parece que el mundo se ha perdido de mucho talento por discriminar y otro día podríamos hablar quiénes han muerto, ¿verdad? Precisamente por tener relaciones con parejas de su mismo sexo. En fin, yo creo que este es un punto que deberíamos de dar por saldado. Eso es lo que yo creo. Pero yo nunca voy a callar a nadie que tenga una tesis contraria. Lo que hago y he hecho durante mi vida es plantar mis ideas frente a las tesis contrarias y buscar las vías del diálogo para saber si con razón, ¿verdad?, podemos entender el tema de la dignidad de los seres humanos. Esta conversación se ha dado en modo pandemia, doña Elena, y le agradecemos muchísimo. Nada más, pues consultarle si quiere mandarle mensaje a los costarricenses que tienen ticos allá, o a los ticos, ¿verdad?, que están allá, porque evidentemente no podemos pasar de lejos lo que nos está ocurriendo y además España está empezando una fase que se le conoce como desescalada, ¿verdad?, con distintos niveles en distintas comunidades autónomas, pero bueno, que ahí estará todo el equipo, supongo, de la Embajada de España, apoyando a los ticos que también son parte de esta desescalada que vive el país allá en Madrid y en España. Claro, hemos hecho eminentes esfuerzos por repatriar personas. El vuelo de Iberia que llegó a Costa Rica hace pocos días llevaba casi 280 personas provenientes de 18 naciones, 170 de ellas eran de España. Fue una logística enorme
poder poner en marcha este vuelo por las diferentes decisiones que tiene aquí el Ministerio del Interior, que es como decir el ministerio que maneja migración, de que solo podían estar unas personas 12 horas en tránsito, otras 24. Entonces, imagínense que hasta una persona que venía de Tailandia iba en el vuelo, don Manuel Obregón, que ha sido muy público, que venía de la India, en fin, cantidades de países diferentes. Gratificante. Sé que quedan algunas otras personas que quisieran regresar, estamos tomando nota de ellos. La embajada en este momento no tiene un cónsul con un protocolo debido a la pandemia. Nuestra persona que iba a venir a ser cónsul vendrá el 1 de agosto, porque hasta esa fecha puede viajar. Entonces estamos atendiendo el consulado, pero no podemos hacer las cosas que tenemos que protocolizar y siempre pedimos comprensión porque nunca pensamos que ese cambio de cónsul fuera a agarrarnos en la mitad de la pandemia, ¿verdad? Hay mucha gente que quedó atrapada en diferentes países del mundo y este funcionario viene de Colombia, tiene que ir a Costa Rica a sacar unas certificaciones y ya estará aquí el 1. Pero el resto de la embajada siempre estamos a las órdenes, atendiendo 24/7. Tuvimos compatriotas que estuvieron enfermos, enfermas, tuvimos una lamentable muerte de un compatriota realmente de 56 años, una persona súper joven, que lamento tanto lo que vivió, murió en Barcelona. Ya hicimos pues lo que teníamos que hacer para repatriar sus cenizas también, para la familia que esté más tranquila. Y pues a mí no me hubiera gustado ver a nadie morir en esto, pero casi que son 28.000 muertes las que se contabilizan en España. O sea que esta desescalada yo creo que la tenemos que hacer con prudencia. Yo la hago con mucha prudencia porque vivo con una persona de alto riesgo que es mi hija y la cuido muchísimo, no quisiera que le diera nada y pues tomamos las decisiones que haya que tomar para poder cubrirnos lo suficiente y agradezco mucho digamos, la imagen internacional que Costa Rica tiene ante el mundo hoy por el manejo de la pandemia. Es impresionante cómo los periódicos internacionales y en España se ha posesionado que el manejo que Costa Rica ha hecho de esto realmente es algo que es un símbolo para el mundo entero. Doña Ana Elena, muchas gracias. Mucho gusto. Y aunque es su trabajo, evidentemente lo agradecemos y lo agradecerán los costarricenses allá, que todo el equipo de la embajada pueda apoyarlos en el momento en que lo requieran. Y lamentablemente, pues volvemos a la fase de pandemia, en la que ya para Pues despedir tenemos volvemos, todos que aquí estamos. nos vamos. Así es. Muchísimas gracias, doña Ana Elena Chacón. Hemos abordado un tema muchísimo, muy importante, como tiene que ver la entrada en vigencia en Costa Rica del matrimonio igualitario. Ya fue una figura de primera línea en esa lucha que finalmente pues tendrán ya 55 parejas que han hecho el trámite y pues todas las que vengan de poderse casar aquí en nuestro país con todas las de la ley. Esa ha sido una conversación hasta Madrid, España. Le agradecemos a la señora embajadora Danilo Chávez la reacción.